Hola, soy Rogelio de Hoyos de DEA Consultores, formando grandes personas para grandes negocios. Sin duda, la pandemia del coronavirus COVID-19 trajo una serie de cambios importantes a todo el mundo. Ha afectado el mundo laboral, el mundo personal, el mundo social. Es decir, no hay persona que esté exenta de sufrir algún cambio derivado de esta pandemia. Y te quiero presentar algunos datos que han afectado a las empresas en México sobre esta pandemia como tal, en donde el 48% de las empresas tuvieron una disminución de ingresos, el 47.9% de las empresas tuvieron una baja demanda, es decir, bajó la demanda a las empresas, el 41.6% de las empresas tuvieron escasez de insumos y productos, y el 40% de las empresas tuvieron una reducción de personal. Es decir, son números muy drásticos para una empresa, son golpes muy fuertes. Muchos negocios pequeños desaparecieron, muchas empresas tuvieron que hacer pausa, inclusive muchas tuvieron que desaparecer. Nosotros como consultores al inicio de la pandemia ayudamos a muchas empresas ya no a ser rentables, sino a tener medidas o acciones que les permitieran seguir abiertas y no cerrar fuentes de empleos. Hicimos mucho trabajo pro bono durante el año 2020 y era necesario hacer eso para que muchas empresas no cerraran. Y es importante también entender que una pandemia pues es muy difícil que se vuelva a repetir en poco tiempo, eso no lo sabemos, pero hay otros factores que van a ayudar o que van a afectar a la empresa o que pudieran afectar a la empresa. Estoy hablando desde terremotos, accidentes como tales e incendios. Es decir, puede haber catástrofes de cualquier tipo dentro de la empresa, y si bien todas las empresas reaccionamos de una u otra forma, en forma improvisada porque realmente nadie sabía qué hacer, hay una forma de hacerlo en una forma organizada y son planes de continuidad del negocio. Son metodologías específicas que permiten que el negocio siga operando a pesar de que haya pandemia, a pesar de que haya una catástrofe. Es decir, es todo un plan que se tiene que hacer para poder seguir operando en la forma más básica o en la forma fundamental. Esta metodología, nosotros cuando fundamos DEA hace 9 años, fue una de las primeras metodologías que adoptamos. Cuando lo ofrecíamos al mercado, realmente la gente, cuando hablábamos de pandemia, la gente se reía y nos decía, es que aquí nunca va a ocurrir una pandemia. ¿Sí? La probabilidad de que ocurra una pandemia es muy escasa, entonces no voy a perder dinero en eso. Y resulta que nos llegó una pandemia. Es decir, estos planes son un seguro para la empresa en donde es preferible invertirle y no utilizarlo a requerirlo y no tenerlo. Y entonces estos planes de continuidad, desde lo que te quiero platicar el día de hoy, son planes que se requieren y que son de alguna forma, tienen una complejidad de hacerlo, pero no es algo que sea imposible, es algo realmente relativamente sencillo. Esos planes tienen 3 etapas. Es una evaluación del riesgo, donde aquí evaluamos el riesgo y el análisis del impacto. Viene una segunda fase que es desarrollar y documentar el plan de continuidad del negocio. Aquí es donde hacemos realmente qué es lo que vamos a hacer cuando ocurra una catástrofe, qué es lo que tiene que hacer cada persona y saber en qué momento va a actuar. Estos planes de continuidad los tienen muy bien elaborados en el mundo marítimo, por ejemplo en los barcos. En los barcos cada persona tiene su función dentro de la empresa como tal, como ya sea el maquinista, el almacenista, el capitán, el jefe de máquinas. Cada uno tiene sus labores. Por el momento de ocurrir una catástrofe o una emergencia, pues resulta que el almacenista se convierte en bomberos, el jefe de máquinas el jefe de la cuadrilla de bomberos, hay alguien más que es el rescatista. Es decir, toman segundos roles para atacar la catástrofe que está pasando o la emergencia que está ocurriendo en ese momento. Estos planes de contingencia o estos planes de continuidad del negocio es lo que buscan. ¿Qué es lo que va a hacer cada persona al momento de ocurrir una catástrofe o una contingencia no esperada? En este caso, desde una pandemia, un incendio, un terremoto o cualquier otro elemento externo que no podamos controlar. Todo esto se define en la segunda etapa, y en la tercera etapa está probar. Aquí hay que aprobar mucho los planes, hay que estarlos de alguna forma practicando o testeándolos de que realmente siguen aplicando. Aprobar e implementar el plan de continuidad del negocio a través de un plan de pruebas, implementar el plan y sobre todo mantenerlo. Es decir, son planes que se tienen que hacer, que a lo mejor nunca lo vas a ocupar o van a pasar ciertos años para que lo puedas requerir, y lo que quieres es no requerirlo, pero cuando se requiera la empresa está lista. Yo creo que muchos millones de pesos y muchos empleos se pudieron haber salvado en esta pandemia si las empresas hubieran contado con un adecuado plan de continuidad de la operación, que es lo que te permite estos planes. También estos planes permiten
y contestan preguntas básicas como cuáles son las funciones esenciales de nuestro negocio, es decir, cuáles son esas funciones que no puedo detener y que tengo que proteger a toda costa que sigan ejecutándose de una manera adecuada. ¿Cuál es el orden de liderazgo? Es decir, tenemos un organigrama en las empresas, pero en caso de catástrofe, ¿qué pasa si falta el director general? ¿Qué pasa si falta el director de finanzas? ¿Qué pasa si faltan los supervisores de producción? Es decir, ¿quién toma el liderazgo al momento de faltar un rol natural o alguien que tiene un rol natural de liderazgo? ¿Quiénes son esos planes de sucesión? ¿Quiénes van a hacerlos o quiénes van a ocupar esos cargos o cómo se van a suplir esas funciones como tal? ¿Quién debe estar a cargo al momento de una contingencia? ¿Quién es el que debe estar a cargo? ¿Y qué recursos son necesarios asegurar para las personas que van a estar a cargo de la operación durante la contingencia? Es decir, ¿cómo vamos a asegurar que fluyan las comunicaciones? ¿Cómo vamos a resguardar la información? ¿Cómo vamos a resguardar el recurso humano? ¿Cómo vamos a asegurarnos que nuestros empleados tengan seguridad y que estén a salvo? Todo eso se tiene que planear, si todo eso se puede hacer a través de estas metodologías de planes de continuidad operativa. Es algo que se puede definir perfectamente. E insisto, es algo que si muchas empresas hubieran tenido en esta pandemia, muchos empleos no se hubieran perdido, muchas empresas no hubieran tenido que cerrar, porque precisamente estos planes son para eso, para evitar que la empresa se destruya y mantenerla en la parte vital, tenerla todavía operando. Ahora también, ¿por qué muchas empresas, y lo que hemos visto y nos han dicho, por qué se resisten a hacer estos planes? Pues básicamente son cuestiones de una tentación a negar la posibilidad de que va a ocurrir algo. ¿Sí? Como les decía, cuando empezamos a promover estos planes hace algunos años, 9 o 10 años, la respuesta era la misma: es que nunca va a pasar nada de eso. Aquí en Monterrey o aquí en México es raro que ocurra una pandemia, un temblor o un incendio, ¿sí? Negar esa posibilidad de que puede ocurrir algo, puede ocurrir, nadie está exento a una catástrofe de cualquier tipo. Entonces, pero es uno de los primeros cuestionamientos o los primeros impedimentos que se tienen para no hacer esos planes de continuidad. También está la posibilidad de muy poco o nulo retorno de la inversión. Como no son proyectos rentables, es decir, al final de cuentas funciona como un seguro en donde tú vas a estar pagando y a lo mejor no recibes un beneficio económico como tal. La empresa muchas veces es renuente a invertir en ese tipo de proyectos, sin embargo son necesarios. Como quiera, en la medida de lo posible se hace un cálculo de cuáles los posibles costos en una posible catástrofe, y con eso saca un posible retorno de inversión, pero un retorno de inversión tangente o vivo como tal no lo tiene, y eso también impide que las empresas tengan estos planes. Otra es la presión de la operación normal. Muchas veces la empresa tiene tanta presión que dice: no tengo tiempo para hacer planes o para estar evaluando planes que a lo mejor nunca van a ocurrir. Entonces es un impedimento también como tal. Y también la resistencia a la planeación continua, que yo creo que es el más fuerte. Como estos planes requieren una constante evaluación y una constante medición de que realmente aplica el plan como está definido, y si ya no aplica, volverlo a rediseñar y aprobar, pues implica trabajo que muchas veces las empresas no están dispuestas a hacer, pero es un trabajo que vale la pena. Las empresas que lo tienen implementado son las empresas que mejor se vieron libradas en esta pandemia como tal, en donde ya tenían asegurado y sabían qué es lo que iba a hacer cada quien en caso de una catástrofe, en este caso pandemia. Supieron qué hacer exactamente con los empleados, cómo resguardarlos, a quién llevaba prioridad en cuanto a la operación de la empresa como parte de la ejecución, y quién tendría que estar en stand-by y qué es lo que tenía que hacer cada quien, y eso salvó muchos empleos para las empresas que ya lo tienen. Entonces yo te invito a que leas estos planes para hacer planes de continuidad operativos. Hay metodologías que ya lo tienen. Nosotros como consultoría, ¿no?, hacemos referencia a algunas de ellas. Vas a encontrar en nuestro blog, te invito a que lo leas, y vas a encontrar más detalles sobre esta metodología. Vas a encontrar por ahí algunos cuestionarios de referencia que se utilizan y que te pueden ayudar a darte una idea de cómo es esta metodología como tal. Como consultores, obviamente es parte de lo que hacemos como consultores, diseñar e implementar este tipo de planes de continuidad operativa. Vas a también encontrarnos en nuestras redes sociales, en donde vas a encontrar material adicional, y tienes también nuestro canal de YouTube, donde vas a poder ver las veces que quieras este video, y los canales de podcast en donde vas también a escuchar el audio de esta cápsula. Te invito a que cualquier duda que tengas nos escribas a nuestro correo electrónico que viene por aquí en la descripción del video, y con gusto te podemos ayudar a contestar cualquier duda o ampliarla en un momento dado. Si no tenemos la respuesta, tendremos que investigar para ampliar esta respuesta y poderte dar una respuesta satisfactoria, pero con gusto lo podemos hacer.
Y yo soy Rogelio de Hoyos de DA Consultores, formando grandes personas para grandes negocios.